Corona de mirto griega. No todos los descubrimientos arqueológicos están en museos. A veces, si tienes mucha suerte, encontrarás uno debajo de tu cama. Ahí es donde esta muy antigua y muy valiosa corona griega de mirto dorada fue descubierta en Somerset, en Inglaterra, en mayo de 2016. Su dueño no tenía idea de su verdadero valor y la mantuvo dentro de una vieja caja de cartón sucia durante años. La corona tiene aproximadamente 2300 años de antigüedad y vale más de $100.000. El dueño quería permanecer anónimo, pero dice que la heredó de su abuelo hace varias décadas y nunca pensó en hacerla valorar profesionalmente hasta que sus propios nietos se lo sugirieron. Coronas como esta no eran usadas por gobernantes en la Grecia antigua, sino que se utilizaban en ceremonias y ocasionalmente se otorgaban como premios después de competiciones atléticas. Aparentemente, el abuelo del hombre era un historiador aficionado entusiasta que pasó gran parte de los años 40 y 50 viajando por Europa siguiendo los pasos de Alejandro Magno. A pesar de su avanzada edad, todavía está en excelente condición y no parece haber sufrido por estar atrapada en un contenedor tan inoportuno durante gran parte del siglo pasado. Cerro de los Santos. Cerro de los Santos fue construido en Albacete, en España, hace aproximadamente 2400 años. A los romanos les encantaba este santuario religioso y lo utilizaron ampliamente, pero no fueron ellos quienes lo construyeron. Los orígenes de Cerro de los Santos están envueltos en misterio, porque fue derribado y reconstruido tantas veces que muy pocas de las estructuras originales aún existen, y una excavación arqueológica mal ejecutada en el siglo XIX hizo más daño al sitio que beneficio. Los registros de esa excavación sugieren que la mayor parte del templo aún estaba en pie en ese momento, pero hoy solo queda el contorno del templo. El sitio es especialmente conocido por sus esculturas votivas inusualmente detalladas, de las cuales se han recuperado más de 300. Igualmente inusual es el hecho de que la mayoría de las esculturas son de mujeres. La más famosa de ellas es la Dama del Cerro de los Santos, considerada un tesoro nacional español. El diseño del santuario original es inconsistente con el estilo habitual de un santuario ibérico, lo que hace más difícil decir quién lo construyó. Quizás nunca lo sepamos. Estela de Bagnolo. Han pasado 60 años desde el descubrimiento de la primera estela de Bagnolo y todavía no entendemos realmente su significado. El bloque de piedra fue encontrado en Ceresolo Bagnolo, en Brescia, en Italia, en 1963, al pie del Mont Mignone, a más de 600 metros sobre el nivel del mar. Hay representaciones de 14 objetos diferentes en la superficie de la piedra, todos los cuales fueron martillados en ella. No todos los símbolos o elementos pueden ser identificados, pero es fácil ver el sol, varios puñales al estilo de Remedello, un íbice y un hacha. 9 años después del descubrimiento de la primera estela, Bagnolo II fue encontrada muy cerca del sitio del descubrimiento original. Hay 16 objetos grabados en la segunda estela y son un poco más elaborados. Aparecen los mismos puñales y hachas, pero también hay una figura humana con un arado, un perro, 2 bueyes y elementos que han sido interpretados como collares y colgantes. El estilo del arte lleva a los historiadores a creer que fue creado durante la era calcolítica italiana, hace alrededor de 5000 años, y puede haber sido hecho por personas que vivieron en la península antes de la llegada de los indoeuropeos. La Pala d'Oro. La Pala d'Oro es casi universalmente reconocida como la obra más lograda de esmalte bizantino en el mundo. Sin embargo, la Pala d'Oro tal como existe hoy no se parece mucho a la Pala d'Oro como se veía cuando era nueva. Su nombre puede traducirse como la tela dorada o la pata dorada, lo que no te da una idea clara de su propósito. Es un retablo del altar mayor y puedes encontrarlo dentro de la Basílica de San Marcos en Venecia, en Italia. La mayoría de los historiadores aceptan que fue encargada por el dux Pietro Orseolo en el año 976. El original tenía algunas representaciones en esmalte de santos, pero en su mayoría estaba compuesto por piedras preciosas. El dux Ordelafo Faliero lo hizo expandir significativamente en 1105, y luego Andrea Dandolo tuvo a un orfebre trabajando extensamente en toda la pieza en 1345. Dandolo más tarde se convertiría en el dux de Venecia. Añadió un marco a la pieza, sobre el cual hay una inscripción confirmando lo que había hecho a la Pala d'Oro,
junto con su propio relato de qué piezas fueron agregadas previamente por quién y cuándo. Desde entonces, se han realizado otras 3 importantes alteraciones. Relicario de la Santa Espina. El relicario de la Santa Espina es uno de los relicarios más finos que probablemente verás, pero los historiadores no están seguros de quién lo hizo. Piensan que lo más probable es que fuera creado durante los años 1390 por petición de Juan, duque de Berry, para que tuviera un lugar donde albergar una supuesta reliquia de la corona de espinas. Es una de las principales obras de orfebrería hechas para las cortes de la familia real Valois, y una de las pocas que aún sobreviven. Como puedes decir solo con mirarlo, el relicario de la Santa Espina está hecho de oro, con lujosas decoraciones de perlas y joyas, más la adición de no menos de 28 figuras tridimensionales hechas de esmalte blanco. La vista frontal del relicario muestra el juicio final, incluyendo la Trinidad y los santos, supervisando la resurrección de los muertos, debajo de la cual hay una larga espina que se dice proviene de la corona usada por Cristo en la cruz. Hay un par de puertas en la parte trasera del objeto, que se abren para revelar un agujero que alguna vez pudo haber contenido otra reliquia. La pieza ha sido aclamada como uno de los logros supremos de la metalurgia medieval europea. Arietes de bronce. No era una tarea fácil hundir un barco en los siglos antes de la invención del cañón, pero los antiguos ejércitos encontraron formas y medios de hacerlo. Para los romanos fue una idea robada de sus enemigos en Cartago. En septiembre de 2021, arqueólogos marinos localizaron una colección de grandes arietes de bronce en el fondo del mar cerca de la isla de Sicilia. Creen que las armas ofensivas son reliquias de la batalla de las Segadas en el año 241 a.C. Esta legendaria batalla resultó ser decisiva en la Primera Guerra Púnica y es ampliamente considerada como la batalla naval más grande de la antigüedad. Los arietes fueron encontrados entre un grupo de otros objetos apropiados para la era en el lecho marino, incluyendo cascos de bronce que todavía contienen sus almohadillas para las mejillas, monedas romanas y helenísticas, y balas de honda de plomo. 25 arietes han sido encontrados en la región desde el comienzo de 2021, lo que nos da una idea de la escala del conflicto. También nos da una idea del valor de estos marineros. Navegar tu barco directamente hacia un barco enemigo para golpearlo con un ariete debió haber sido tan aterrador como peligroso, pero era la única manera de hacer el trabajo. Cisne de plata. El castillo de Barnard se hizo famoso en Inglaterra durante el año 2020 debido a una declaración absurda hecha por un funcionario gubernamental sobre por qué fue sorprendido rompiendo las condiciones del confinamiento. Por derecho, debería ser más famoso por ser el lugar donde encontrarás un autómata único conocido como el Cisne de Plata, que se encuentra dentro del Museo Baues del castillo. Cisne de Plata es una descripción perfectamente precisa de la apariencia del artefacto, pero realmente no le hace justicia. El fundador del museo, John Bowes, compró el autómata de un joyero en París en 1872. Es de tamaño real, impulsado por relojería, contiene una caja de música y se sienta en una cama de varillas de vidrio y cuentas diseñadas para parecerse a un arroyo brillante. Cuando su mecanismo se da cuerda, la música suena y las varillas de vidrio en el arroyo giran, dando así la ilusión de movimiento. Al mismo tiempo, el cisne se acicala y gira su cabeza de un lado a otro antes de inclinarse para atrapar peces que nadan en el arroyo. Se cree que el cisne fue construido por James Cox y John Joseph Merlin en 1773 y pasó tiempo en Londres antes de ser vendido al comerciante parisino. Originalmente, tenía una cascada detrás de él, pero fue robada mientras el cisne estaba siendo exhibido en el siglo XIX. Cuchara de la calavera. Continuemos con algo caprichoso, pero también un poco macabro, las cucharas de la muerte de Yorkshire. Estos peculiares instrumentos de comedor datan del siglo XVII. A pesar de su apariencia lúgubre, los expertos piensan que fueron mayormente dados como regalos de bautismo a una familia en Yorkshire, en Inglaterra. Cada una de las cucharas tiene calaveras grabadas en la parte superior de sus tallos y está grabada con el mensaje: vive para morir en un lado y muere para vivir en el otro. El nombre correcto para cucharas como esta es cucharas de la cabeza de la muerte. Brevemente se pusieron de moda a mediados del siglo XVII en esta parte de Inglaterra y están asociadas con una familia conocida como los Strickland de Boynton Hall.
Eran propietarios de tierras acaudalados de la era y se les acredita con introducir el pavo a Inglaterra durante el siglo XVI. Recientemente, el historiador David Constable ha comparado el año de creación de cada cuchara con los registros de nacimiento de la familia Strickland y encontró que se alinean perfectamente. Podrías decir que los nuevos Strickland nacieron literalmente con una cuchara de plata en la boca, o al menos una con la que comer en su bautizo. Cofre de Bimarán. El soldado de la Compañía Británica de las Indias Orientales, James Lewis, llevó una doble vida en el siglo XIX. También era conocido como Charles Mason y, bajo la apariencia de masón, era un arqueólogo notable. Posiblemente el mayor de todos sus descubrimientos fue el cofre de Bimarán, que encontró durante su estancia en Afganistán en la década de 1830. A menudo se describe como un relicario, pero no hay evidencia de que alguna vez contuviera restos humanos. Sin embargo, contenía algunas monedas muy controvertidas. Tanto el cofre como las monedas datan del primer siglo antes de Cristo, y las últimas están estampadas con el nombre del rey indo-escita Ases II. La controversia aquí es que varios historiadores no creen que Ases II haya existido, y que la persona considerada Ases II es en realidad Ases I, regresando para un segundo reinado como rey. Igualmente controvertida es la representación de un Buda en las inscripciones decorativas del cofre, que se dice son las representaciones más antiguas conocidas del Buda en cualquier forma, y lo muestran con un atuendo y una pose atípicos. Los arqueólogos están seguros de que tienen la edad correcta del artefacto, pero la combinación de monedas de un rey inexistente y un Buda no familiar hace que muchos historiadores vean el cofre de Bimarán con sospecha. Anillo de 2000 años. En noviembre de 2020, un anillo de 2000 años de antigüedad fue descubierto en los cimientos del muro occidental en Jerusalén y está creando bastante revuelo entre historiadores y arqueólogos. El diminuto anillo está grabado con la imagen de una deidad, pero muchos historiadores sienten que la deidad representada es decididamente no judía. De hecho, sospechan que es una representación del dios griego Apolo. El anillo probablemente fue utilizado por su dueño como medio para sellar cartas y contratos, pero es inusual encontrar una imagen de un dios no judío en Jerusalén. El diseño de la pieza de joyería, hecha de piedra de jaspe, es definitivamente consistente con un anillo de sello judío típico, pero la imagen en el anillo no lo es. Los expertos han especulado que el portador podría no haber adorado a Apolo, pero quería expresar las mismas cosas que Apolo representa según la creencia griega antigua: éxito, pureza, salud y luz. Incluso si eso es cierto, habrían estado tomando bastante riesgo al usarlo. Para la gente de la época, probablemente habría sido visto como blasfemo. Estela funeraria. Los arqueólogos en Italia han encontrado muchos sarcófagos romanos antiguos a lo largo de los años, pero descubrimientos como el siguiente son mucho más raros. Es una estela funeraria que data de la era imperial romana, acompañada por un retrato en relieve de la persona que está siendo enterrada. El artefacto fue encontrado en Bucchianico en Abruzzo en febrero de 2023 durante trabajos en la carretera. Curiosamente, no hay señales de una tumba cercana. Es posible que la estela fuera movida de su ubicación original en el pasado distante por razones desconocidas. De manera útil, hay una inscripción en la estela que, traducida, dice: Ametia Rufa, liberta de Cayo. Metia, liberta de Cayo, coloca esto para su madre. Los registros históricos la existencia de una familia metía viviendo en esta parte de Italia durante la era imperial temprana. Uno de ellos, Marco Metio, fue un legado de Julio César en 58 a.C. Basado en la inscripción, esta mujer habría sido en algún momento una esclava propiedad de la familia, pero luego se volvió libre. De hecho, la inscripción sugiere que tanto ella como su hija fueron esclavas anteriormente. Rufa podría haber sido una referencia a que ella tenía cabello rojo. Origen de los tatuajes. Los tatuajes son más de moda en la mayoría de partes del mundo ahora de lo que han sido en décadas, pero no estamos seguros de que ese sería el caso si la gente todavía tuviera que obtener sus tatuajes mediante el método que se usaba en Norteamérica hace 2000 años. Este dispositivo espinoso, que se encuentra almacenado en la Universidad del Estado de Washington, probablemente era doloroso de aplicar en la piel,
Está hecho de espinas de cactus pera atadas a un mango de madera y envueltas en hoja de yuca, y se usaba para tatuar a los pueblos que alguna vez vivieron en lo que ahora es el sureste de Utah. Lo curioso es que no se ha encontrado evidencia de tatuajes en la piel o huesos de ningún cuerpo antiguo de los pueblos localizado hasta ahora, ni hay mención de tatuajes en los pocos registros escritos o dibujados que tenemos de su cultura. Sabemos que los antiguos pueblos de Norteamérica tenían tatuajes, sin embargo, debido a otras herramientas basadas en cactus encontradas en lugares como Nuevo México y Arizona. En esos casos, sin embargo, las herramientas se hicieron más de 1000 años después de esta. Nos preguntamos si la gente se estaba haciendo tatuajes de estrellas, rosas, calaveras y símbolos chinos incluso en aquel entonces. Odín del Ejre. A veces, el nombre de un artefacto puede decirte casi todo lo que necesitas saber sobre él. Toma como ejemplo a Odín del Ejre. Se supone que es una figurilla de Odín y fue encontrada en el pueblo danés del Ejre, en la isla de Selandia en 2009. Sin embargo, hay más en ello que eso. La mayoría de los expertos coinciden en que la diminuta figurilla de plata fundida fue hecha en algún lugar cerca del comienzo del siglo X. En lo que no pueden estar de acuerdo, sin embargo, es si realmente representa a Odín o no. El nombre se ha mantenido porque el excavador que encontró la pieza cree que es Odín sentado en su trono, flanqueado por sus cuervos, Munin y Hugin. Sin embargo, algunos académicos señalan que la figura lleva un vestido vikingo típicamente femenino del siglo X. Los vikingos no habrían representado a Odín vistiendo ropa de mujer. Eso significa que podría ser la esposa de Odín, Frigg, o quizás la diosa Freya. Una figurilla diferente encontrada en el sur de Suecia hace muchos años tiene más de un parecido pasajero con esta. Sin embargo, es comúnmente aceptada como representante de Freya. Más recientemente, incluso ha habido especulaciones de que en lugar de un dios vikingo del siglo X, es en realidad una representación de un obispo cristiano. Textos de execración. En una vena similar pero diferente a las tabletas de maldición de Bath, veamos algunos textos de execración. Estos antiguos artefactos a veces también se conocen como listas de proscripción y provienen del antiguo Egipto. En términos básicos, son listas de los enemigos del faraón actual, incluyendo no solo a enemigos oficiales del Estado, sino también a personas y lugares considerados problemáticos. Parece que la práctica normal era hacer un cuenco, un bloque de piedra o arcilla, o incluso una estatuilla de un extranjero encadenado, escribir estas listas en las superficies de los objetos y luego destruirlos simbólica y ritualmente. Este era un proceso ceremonial y se creía que tenía cualidades sobrenaturales. Al destruir los objetos, las personas que participaban en las ceremonias creían que tendrían un efecto directo sobre las personas nombradas en los textos. Después del acto, los pedazos rotos de los artefactos serían colocados en o cerca de tumbas u otros sitios rituales, donde a menudo son encontrados por arqueólogos. La práctica comenzó durante la época del Reino Antiguo hace 4500 años y continuó por más de 1000 años en la era del Nuevo Reino. Rostro de piedra. En el verano de 1919, un agricultor llamado Tom Giddens sintió que su arado golpeaba algo sólido cuando trabajaba en su campo en el condado de Sampson, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Cuando salió a investigar, encontró este rostro de piedra golpeado, fuertemente erosionado. Inmediatamente supo que estaba fuera de su profundidad, pero entendió que podría haber descubierto algo históricamente importante. Eso lo impulsó a llamar por teléfono y convocar a los expertos. Pero desafortunadamente, los expertos con los que habló no sabían mucho más que él, y todavía no lo saben. La talla es grande, casi 60 centímetros de ancho de oreja a oreja, y más cerca de 90 centímetros de la parte superior de la cabeza a la barbilla. Es el hecho de que está hecha de arenisca lo que la hace tan difícil de datar. La sustancia se erosiona muy rápidamente porque es blanda, y por lo tanto, podría ser tan reciente como de hace un siglo, o podría tener más de 1000 años. Los arqueólogos podrían ofrecer una mejor suposición si el diseño fuera familiar, pero no lo es. Nada como esto ha salido de la tierra en Carolina del Norte antes, ni cerca de ella. Incluso podría ser el trabajo de un antiguo estafador. Espada de 7 ramas. Nuestro último artefacto es conocido como la espada de 7 ramas.
aunque también podrías escucharla referida como Shichishito. La leyenda dice que esta espada ceremonial fue dada a un gobernante de la provincia de Yamato en Japón por un rey de Baekje en lo que ahora es Corea del Sur. Ya debía existir para el año 720, ya que se menciona en el Nihon Shoki, también conocido como las Crónicas de Japón, que se completó ese año. El texto afirma que fue entregada durante el 52º año del reinado de la emperatriz Jingu, pero la emperatriz Jingu es una figura casi mítica, por lo que ninguna fecha relacionada con su supuesto reinado puede considerarse confiable. La inusual espada mide casi 1.21 metros de largo y está hecha de hierro, con 6 protuberancias que sobresalen de la hoja central, como ramas. Se considera tan valiosa que no está expuesta al público general, y en cambio está seguramente guardada dentro del santuario Isonokami en la prefectura de Nara. Hay una inscripción en un lado de la espada que se traduce como «Al mediodía del 16º día del 11º mes, en el 4º año de Tai». La espada fue hecha de acero endurecido 100 veces. Esta espada repele a 100 soldados enemigos y es otorgada al señor duque, fabricada por buena fortuna. Eso claramente la señala como un regalo, pero ¿de quién y para quién? Cruces de piedra armenias. Técnicamente hablando, el sitio de Kachkar en Armenia es solo un antiguo cementerio, pero es un cementerio antiguo muy hermoso. Es notable por su abundancia de distintivas cruces de piedra armenias. Incluso la palabra Kachkar significa piedras de cruz cuando se traduce del antiguo armenio. El tallado de piedras de cruz se considera una forma antigua de arte en Armenia, involucrando intrincados patrones de nudos que pueden llevar horas o incluso días para crear, dependiendo del tamaño del marcador de la tumba. Las estelas en Kachkar varían en edad, pero algunas de ellas tienen más de 1000 años. La mayoría, sin embargo, fueron talladas entre los siglos XVI y XVII, cuando 3 maestros talladores vivían en las áreas. Eran llamados Meliset, Arakel y Kiram Kasmok, y se les juzga por haber elevado colectivamente el estándar de la forma de arte introduciendo imágenes más elaboradas, incluyendo ángeles, escenas de bodas y santos a los patrones. Algunas de las cruces de piedra de este período incluso incluyen representaciones de la vida cotidiana de las personas para quienes fueron hechas. Una vez hubo un cementerio Kachkar mucho más grande en Armenia, pero lamentablemente fue destruido durante la era soviética del país. Espada antigua china. Encontrar una espada antigua en China es un evento notable para un arqueólogo, pero no necesariamente es inusual. Es la tierra de miles de guerreros antiguos, y muchos de ellos fueron a sus tumbas con sus armas a su lado. Lo que hace que esta espada en particular, que fue descubierta en una tumba en la ciudad china de Xinjiang en enero de 2017, sea un hallazgo tan especial, es el hecho de que se recuperó en tan buenas condiciones que todavía brilla a la luz. Eso a pesar del hecho de que la hoja tiene más de 2300 años de antigüedad. Debe parte de su estado de conservación casi perfecto al hecho de que pasó todo el tiempo dentro de su vaina en una tumba fresca, seca e inalterada. Es probable que perteneciera a un guerrero que vivió y luchó durante la era de los estados guerreros, que duró desde el 475 a.C. hasta el 221 a.C. La vaina no está en tan buenas condiciones, pero la tarea de la vaina es proteger la espada, y ha cumplido esa función admirablemente. Después de un poco de delicada limpieza y trabajo de conservación, la hoja desde entonces ha sido expuesta en un museo de la ciudad. Códice de Dresde. El nombre de nuestro próximo artefacto es engañoso. Se llama el Códice de Dresde, pero no es de origen alemán. De hecho, es una reliquia de México precolombino y fue muy probablemente creado en o alrededor de Chichén Itzá durante el siglo XI. Es bonito de mirar, pero un estudio más detallado de él podría causarte preocupación. Algunas de las personas que han dado al códice toda su atención temen que sea una profecía que predice la fecha, hora y naturaleza de los eventos que traerán el fin de la civilización humana en el planeta Tierra. Aquellos de naturaleza menos dramática tienden a creer que es un gráfico astral utilizado para predecir eclipses solares y lunares. El códice pronostica de cerca los movimientos de cuerpos astrales que habrían sido visibles al ojo desnudo en el momento de su creación, incluyendo la Luna, el Sol y Venus. Por supuesto, las personas que piensan que es solo un gráfico astral se verán muy tontas si el fin del mundo ocurre en la fecha que los partidarios de la teoría del juicio final pronostican que ocurrirá,
alrededor de 80 años a partir de ahora. ¿Pero realmente querrías tener razón sobre el fin del mundo? Tabletas de maldición. Comenzando con el tema de descubrimientos de la era romana, veamos las tabletas de maldición de Bath. Son así llamadas porque fueron encontradas en la ciudad de Bath, en Inglaterra, entre 1979 y 1980. Hay 130 de ellas en total, todas las cuales son tabletas de maldición. En cada caso, las tabletas invocan a la diosa romano-celta Sulis Minerva, tanto una diosa madre como un agente de maldiciones, para ayudar al autor a localizar sus bienes robados y traer desgracia a los responsables de los robos. Parece que el robo era un problema común en los baños romanos en Bath entre los siglos II y IV. Entonces, suponemos que podrías decir que estos artefactos son tabletas de maldición de baño, en más de un sentido. Los ítems que se especifican como robados incluyen dinero, piedras preciosas, joyería y ropa. Algunas de las maldiciones son más específicas que otras. Por ejemplo, una dice: Dosimedis ha perdido 2 guantes y pide que el ladrón responsable pierda su mente y sus ojos en el templo de la diosa. Curiosamente, algunas de las inscripciones parecen ser imitaciones de escritura, creadas por personas analfabetas intentando maldecir a personas, a pesar de no poder plasmar sus pensamientos por escrito. Tableta de escritura de madera romana. La arqueología no siempre es un trabajo glamuroso. En enero de 2023, arqueólogos en Francia se encontraron excavando un conjunto de pozos antiguos y letrinas. Sin embargo, están contentos de haberlo hecho, porque encontraron una tableta de escritura de madera romana con trazas de letras de tinta aún visibles en su superficie. El hallazgo fue el mejor de un lote que incluía madera, cuero, cerámicas y, por decirlo de alguna manera, restos orgánicos. Todos los artefactos provienen de un periodo de tiempo entre los siglos I y III. Es raro que los artefactos de madera sobrevivan en el suelo durante tanto tiempo, pero en este caso, la tableta de escritura sobrevivió porque el suelo estaba muy saturado de agua. De hecho, eso podría tener algo que ver con las letrinas. Lamentablemente, las letras en el artefacto son tan débiles que no se pueden leer. Este es un descubrimiento reciente, sin embargo, por lo que es posible que después del trabajo de preservación, sea posible leer el mensaje con la ayuda de la tecnología. Tal vez sea un recordatorio de que todos deben lavarse las manos después de usar las letrinas antes de volver al trabajo. Cofre de ágata de Oviedo. El cofre de ágata de Oviedo es exactamente lo que suena, pero es un artefacto tan hermoso que merece una descripción más detallada que eso. Este exquisitamente decorado cofre fue dado por el rey Fruela II de Asturias a la Catedral de San Salvador en Oviedo, en España, durante su reinado en el siglo X. Se considera la obra maestra definitiva de la orfebrería asturiana del siglo X y actualmente se encuentra en la Cámara Santa dentro de la catedral. La madera de la caja es de peral europeo, tallada y formada para que el cofre tome la forma de una pirámide corta. Láminas de oro han sido colocadas sobre la madera, creando arcos dentro de los cuales se han montado 99 secciones planas de ágata veteada. La pieza entera está terminada con coral y piedras preciosas, con una placa de cruz de oro en la parte superior rodeada por 3 grandes gemas. Encantadoramente, el rey agregó una inscripción en la base del cofre en ese momento. Dice: hasta aquí, la advertencia ha sido atendida y no ha sido necesario el trueno. Inscripción de Ram Kamhaeng. Volvemos a las inscripciones ahora. Específicamente, estamos hablando de la inscripción de Ram Kamhaeng. Esta estela lleva inscripciones que se creen son los ejemplos más antiguos conocidos del guión tailandés, que data de 1292. Es una larga inscripción y ofrece una descripción del reino de Sukhothai durante el reinado del rey Ram Kamhaeng, de ahí el nombre del artefacto. La inscripción se atribuye al rey, pero obviamente él no la habrá inscrito con su propia mano. Es gracias a la existencia de esta estela que Sukhothai ha llegado a ser considerado como el primer verdadero reino tailandés. Hubo un periodo entre los años 80 y 90 cuando algunos académicos intentaron desacreditar la estela de Ram Kamhaeng como una falsificación, pero la mayoría de los académicos e historiadores ahora la reconocen como genuina. En consecuencia, la UNESCO la listó en el Registro de la Memoria del Mundo en 2003. El texto pinta a Sukhothai como una tierra de abundancia, gobernada por un rey amable y benevolente.
dado que el texto casi seguramente fue dictado por el mismo rey, aunque probablemente deberíamos tomar eso con un grano de sal. Carro de la Edad de Hierro. En 2021, un fragmento de un carro de la Edad de Hierro fue encontrado en Eastbridge, en Suffolk, en Inglaterra, durante el trabajo de preparación para el proyecto de la estación de energía nuclear Sizewell. El hallazgo se considera tan significativo que no se informó sobre él hasta enero de 2023. El fragmento del carro es parte de un eje de madera y es excepcionalmente raro. Los científicos han analizado el artefacto y determinaron que está hecho de madera de avellano y tiene al menos 2100 años de antigüedad. Podría estar más cerca de los 2500. El eje fue encontrado dentro de una fosa que los expertos creen que fue excavada como un abrevadero para el ganado. No terminó allí por accidente. La madera ha sido rota y quemada, y se encontró rodeada de otros pedazos de madera carbonizada que podrían haber venido del mismo carro. A pesar del acto deliberado de destrucción, la mayor parte del husillo para el cubo de la rueda sobrevive, al igual que parte del lecho del eje. Más que ser parte de un ritual, es posible que la madera se reutilizara en un intento de evitar que el abrevadero se colapsara en el suelo arenoso. Esta es una mirada muy rara y muy preciosa a la tecnología británica de la Edad de Hierro. Eso es todo por hoy. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comenta, dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.